Maestro, buenos días. Le tengo que confesar primero que todo que estoy muy feliz porque cuando yo empecé con la idea del podcast, Mm. allá arriba, muy arriba en la lista estaba usted con Iván Mejía Álvarez. Entonces, este es el sueño del pibe de Qué honor, entrevistarlo, maestro. Buenos días, ¿cómo qué está? honor. Bien, hermano, bien, todo muy Sí, bien. Sí, ahí camellándole. sí, ¿y cómo empieza este año? Pues imagínate, ya viste. Yo sé, porque hasta ahorita yo nunca había escuchado la canción de Venezuela, la acabo de escuchar. Y pues veo que vos sos casi que colombo-venezolano, prácticamente. No, Pero digo, tienes mucha relación con Venezuela. no, No, no es verdad lo de los 10 primos y los... no, esos es poesía. Ok, ok. No, pero igual vos vivís muy cerca. De... Y es en ese sentido que lo digo también, pero pues vivimos cerca todos, ¿no? Es que es como eso Total. lo que quiere decir la canción, ¿no? Pues que hemos ido de ida y vuelta los 2 países siempre, como Ujú. toda la historia, y como que no tiene mucho sentido esa xenofobia. Pues la xenofobia no tiene ningún sentido en ningún caso, Sí, pero menos mucho en países que comparten bandera. pero menos en países que han trabajado toda la vida, han sido una sociedad conjunta, mucho Ujú. menos sentido tiene, ¿no? Y yo lo que en la canción intento es demostrar que ha sido así, que hemos estado de ida y vuelta, ¿no? Sí, Y aunque yo no tengo familiares directamente yo, pues sí es cierto que toda la gente de acá tiene familia allá. Mi esposa, por lo menos, está llena de familiares en Venezuela, claro. colombianos que se fueron para allá y que tuvieron sus hijos allá y que son venezolanos. Y lo mismo acá, pues tenemos un montón de gente que ha llegado de allá. Entonces, eso ha sido la historia de nosotros siempre. Y en Pues ambos casos hablamos de millones, no de miles, de millones. millones. Y mi papá, y mi hermano, y los hermanos de mis amigos, todos han ido para allá en algún momento y han trabajado allá, y han venido, y han ido. Entonces, eso es una Vos constante. estuviste en diciembre, Este año he tocado 2 veces allá. Año pasado toqué el 2 año veces. pasado ya. Ajá. Sí. Es decir, que Venezuela es un mercado fuerte para ti, pues, No, ¿no? no es mercado, no, todo lo contrario al mercado. No, 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 nada que ver con el mercado. No, Sí. no, he ido allá, en intercambio con los colectivos que están allá también en resistencia, digamos, del lado de las luchas sociales, ¿no? Que están muy emparentados con el chavismo, por supuesto, Ah, y que están en esa defensa también de la autonomía y que han venido para acá a traer su música y nosotros hemos ido para allá. Y es ujú. un intercambio absolutamente solidario, digamos, político desde lo musical. Pero no. Trasciende lo musical, pues. Sí, pero cero mercado. No, cualquier cosa puedes tú plantearte en Venezuela, menos un mercado musical, porque la situación obviamente no da para Nada tanto. para eso. Así como en Cuba, tampoco podrías tú pensar que en Cuba vas a hacer una escena comercial. Ajá, No, ese es el claro. plan, no sería el plan, ¿no? Bueno, sí, mercado no es la palabra, pero pues Escena. quizás la rasca sí pega un poquito, como el vallenato. No, no pega mucho. No, no tiene nada que ver con eso. No, 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 es apoyo total, apoyo mutuo, ¿no? Es de para Ujú, allá y para acá, porque nosotros no estamos muy diferentes de Venezuela, estamos en una condición también política muy vulnerable y muy violenta, frente a Estados Unidos. ujú. Y pues eso nos obliga a tomar posición, porque si no, quedaríamos a merced de lo que decidan por nosotros. Ajá, Entonces hay que unir las fuerzas desde donde tenemos la posibilidad, y si en este caso es la música, claro. pues hay que cantar, llevar la música y que la gente allá en Venezuela pues también sienta el respaldo de músicos de acá que no tienen ningún problema en ir para allá y llevar su música y participar en sus encuentros, ¿no? Eso es una Ujú. voz de apoyo también para esa gente, porque han quedado aislados Sí, sí. y pues hay Hay que que rehacer el tejido social que se destruyó tanto en eso, en esa guerra ideológica que nos hizo odiar al vecino, ujú. y que nos hizo odiarnos políticamente. Hay mucho por reconstruir. Y eso pues es lo que entiendo que estás haciendo vos. Estamos muchos, sí, somos un colectivo de gente grande de allá y de acá, que estamos Ujú. en esa procura todavía, y ahora más que nunca. Claro, claro, claro. Incluso yo vivo en Canadá.
y aquí pues también hay muchos venezolanos, por lo general los exiliados no son chavistas, pero se siente algo más del espíritu latinoamericanista en este momento que estamos bajo el completo acecho de este cabrón. O sea, ahorita las noticias es que ya le dijo a Petro que se que va cuide el por él. culo, que va por él. Es una cosa. Yo quería hablar contigo de tantas cosas, pero pues nos agarra esta encrucijada política y yo creo que eso es preponderante. Pero primero también quería preguntar por vos, mi hermano, porque yo a ti te admiro mucho, vos sos como un maestro, yo creo que vos sos como el Víctor Jara colombiano que nunca hemos reconocido, porque vos, ahorita que estoy investigando, ya veo que no sos solamente músico y profesor, sino que también eres promotor social, tejedor cultural, tienes La Bellecera es un centro cultural, ¿cierto? Sí, una biblioteca. Es decir, vos te estás dejando la piel no solamente por tu arte, sino por tu comunidad, y eso me parece que es de resaltar y que yo creo que vos te mereces, a mi juicio, un lugar mucho más alto en lo que ha sido el movimiento progresista de los últimos años. Entonces yo lo primero que quería saber es que si en estos 4 años llenaste la nevera o no. Sí, Bueno, eso me tenía preocupado. sí, no. Bueno, es Afortunadamente el trabajo no ha faltado, pero ha sido de una manera comunitaria, alternativa, ¿no? Nosotros nunca nos hemos afiliado a instituciones ni a gobiernos. ujú, No es nuestra manera, pues, de entender lo político desde lo electoral ni desde lo institucional, sino que lo nuestro es la música primero, el arte y, y lo colectivo. Desde ahí apoyamos todo lo que defienda eso. ujú, Y si hay un Petro y hay un Iván Cepeda y hay un movimiento chavista que propone y defiende ese pensamiento, pues nosotros también lo apoyamos, sin dejar de hacerlo desde lo comunitario. Es decir, no nos vamos a cambiar a un lugar de poder político porque no lo consideramos ujú, necesario ni es nuestra manera. okey. Entonces, Entonces, ¿tú reivindicas el chavismo y sí, la labor de Maduro? sí, Sí, y la de Maduro también. sí. Okey. Con to Eh, no significa que sea ciego, no ujú, significa que sea ciego y sea incapaz de leer las cagadas que tienen también esos movimientos. Claro, son cagadas enormes, cagadas que han abonado también, la crisis. ujú, Le han echado leña a la crisis. Eso es cierto, eso no se puede ocultar, sí, pero eso no quita, eh, eso no quita que la idea, el proyecto sea justo, ¿me entiendes? Es ujú, como cuando tratan de, mm, despreciar, minar o deslegitimar el movimiento estudiantil a partir de que algunos, en algunos casos, hay disturbios y, los estudiantes le meten candela a algo ujú, o hacen estragos o hacen disturbios y de repente pueden herir personas. Digamos, sí. el hecho de que eso suceda no no niega la necesidad del movimiento estudiantil, Sí, no niega sus justas causas. no niega no, exacto, no niega la necesidad de sus reclamos y la Ujú, urgencia de que esos reclamos sean escuchados. ujú, Entonces, uno no puede, por el hecho de que el gobierno, de Venezuela, tenga errores, no puede uno desconocer que ese proyecto de autonomía, de independencia, de justicia, es necesario y hay mm, que defenderlo y hay que reconstruirlo. Si está deteriorado, hay que reconstruirlo y hay que defender esa idea, ¿entiendes? ujú, Porque es como, te pongo otro ejemplo, es como el cristianismo. Puede que, puede que la Iglesia católica y las iglesias cristianas sean una patraña. ujú, Eso no se niega. Puede que, pero en la base, el pensamiento cristiano es un pensamiento de justicia. sí, ¿Cierto? Es un pensamiento que habla de amor al prójimo, que habla de la defensa de la vida, de lo humano, ¿cierto?
de la Ujú. de la igualdad, ¿cierto? Y es antipoder, antiimperial, el Ah, pensamiento okey. original, Ujú. Sí, original. porque relatos parecidos manejaba el uribismo, ¿no? De que sí, es verdad que tenemos cagadas, pero hicimos cosas buenas. No, no se parece en nada, Digo, porque cuando manejaban el mismo relato. no. Sí. Sí, pero lo manejan desde el hecho de defender la libre empresa y Desde el poder, desde el justo. poder, desde la libertad del mercado, desde el proteccionismo de los empresarios, grandes empresarios, Ujú, desde, la vestir, desproteger a la gente de derechos, ujú, ¿cierto? Porque el uribismo de frente fue planteándose, quitar las horas extras, extender la jornada laboral, no ujú. no ampliar el salario mínimo a justas proporciones, o al menos mínimas justas, porque nunca será justo un Sí. salario mínimo. Ujú, Ellos lo plantearon así, y desde un principio, Uribe dijo: "A este país lo está matando la pereza", y dijo: "Trabajar, ujú. trabajar y trabajar", y dijo: "El problema de este país es la seguridad, entonces vamos a darle seguridad". Y el planteamiento de ellos fue desde una base, pensamiento injusto Antiderechos. y antiderechos, y era frontal, no se negaba Ujú. y no se niega, y lo siguen diciendo así. Y ahí está este señor exministro Arias diciendo que se opone al salario mínimo, un man que está encarcelado por haberse robado la plata de Progreso Seguro. Se la tomaron porque sí, porque para Sí, ellos la inversión en el campo debe manejarla el empresario y no los propietarios de la tierra, que son los campesinos. sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, no es lo mismo el planteamiento de Uribe. Él habla de un beneficio que solamente es beneficio para los más ricos. No es lo mismo que plantea El chavismo. la poesía de Cristo, o el Okey. planteamiento de Chávez, o el planteamiento de la Revolución Cubana, o el planteamiento de Petro. No es lo Ajá. mismo. Para Ve, ¿y mí, vos cómo viste Venezuela hace un mes entonces? ¿Estaban en la miseria, pues, así como dicen en Caracol? no, no, no. No, normal, pues es una gente que tiene dificultades porque ¿cómo no las va a tener un país bloqueado? Ah, Pero no se veía esa miseria por ningún la gente estaba en las calles, la gente está en las cantinas tomando sus cervezas, la gente está en los negocios comprando su mercado, o los sea, restaurantes siguen existiendo, las todo, discotecas, todo, la todo. vida seguía normal. Es normal, lo que pasa es que no es el capitalismo brutal que nosotros queremos ver, ¿no? Las Ujú, tiendas, los Movistar Arena llenos y los estadios Campín llenos con Guns N' Roses y ajá, con, sí, todos los grupos. Eso es otra cosa, porque es que eso ya pertenece a la industria del capital, que es brutal, ah, que obviamente en un país bloqueado eso es muy muy complejo que se dé, ¿no? claro. Aquí en Colombia se puede dar porque es que nosotros, estamos en un proceso en el que el gobierno actual ha sabido buscar un equilibrio sin salirse del modelo capitalista, porque Sí, ahí sigue habiendo las empresas enriqueciéndose y beneficiándose de la economía, porque eso no ha dejado de ser así. pues Aquí es que las más o menos toca agradecerle a Petro que no rompió la inercia industrial y comercial, financiera, bancaria de que Colombia siempre ha estado dependiente y obediente a todo lo que suceda en Estados Unidos, que fue lo que hizo Chávez. Romper con eso y prácticamente Venezuela junto a Cuba eran los únicos estados que no eran vasallajes de Estados Unidos. Petro puede ser muy vocal y muy progresista, pero Colombia sigue siendo funcional sí, a los intereses gringos. es que lo que busca Petro, independientemente de si uno está de acuerdo con eso o no, porque está totalmente al margen de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No, yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa posición, no es la mía. Ah, Lo que él ha intentado, y desde el principio su planteamiento es un capitalismo con justicia social. O sea, sí, pero él no se ha pretendido salirse del capitalismo. Y el problema de Cuba y de Chávez no es que rompa con Estados Unidos. Eso es una necesidad con la que yo sí comparto. Hay que romper ujú, con Estados Unidos. El problema es el bloqueo. El problema es que los demás países de América Latina, en vez de respaldar a sus vecinos, a sus países mm, hermanos, les dé la espalda. Ese es el mm, problema. Ese es sí, el problema. El problema es que tú le des la espalda a tu vecino en vez de apoyarlo cuando se libera de un opresor, de un, de, sí, total.
exacto. Ese es el Y que te encargues de reforzar esa narrativa de que el problema es el vecino y no el invasor. Y a mí hay algo que, y a mí me ha tocado aprender a manejar mis palabras con mucho cuidado por saber que uno no puede ir contra esa narrativa monolítica de que Maduro es un dictador y hay que sacarlo, punto. No hay matices, no hay forma de discutir contra esa verdad que nos clavaron en Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. Eso, la única forma de, yo creo que respetar la labor del chavismo es en Venezuela, porque si no, es una patria socialista chavista. Sí, pues eso es un complejo, un problema complejo que tiene su raíz en que no tenemos una formación política, porque Ajá, nosotros hemos tenido que estar invadidos mediáticamente por los mismos poderosos que son los que indican cuáles son las noticias, qué es noticia ajá, y qué no es noticia. Entonces no es raro que tú te enfrentes a una persona que te dice, eh, Maduro es un asesino. Y uno dice: "No es cierto". "¿Cómo que no? Maduro es un narcotraficante". "No es cierto". ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en las noticias dijeron que sí era. ajá, Entonces, si las noticias dicen que eres narcotraficante, es verdad. Entonces, ajá, eso no es una cosa nueva, eso está instalado desde que existen las noticias. Está ajá. instalado y la gente, en su mayoría, está totalmente ligada que la verdad es la noticia. Sí, ¿Cierto? Por eso las redes han sido también un problema para el poder, aunque no un problema suficiente, porque de todas maneras han seguido usando las mismas redes para enajenar. ajá, Entonces ahí está el asunto, que nosotros no tenemos la formación idónea para comprender los asuntos políticos. Por eso la gente aplaude que llegue Trump y se lleve a Maduro con el pretexto de que Maduro es capo del narcotráfico, pero enseguida dice que se van a llevar el petróleo. Si es capo del sí, narcotráfico y esa es la razón por la que lo llevan preso, ¿por qué se van a llevar el petróleo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver el ajá, petróleo de toda Venezuela con la acusación de un man que es narco? sí. Y la gente, aún así, aplaude que se lo lleven y que entren al país y rompan la soberanía y lo Ujú. invadan. Y Solamente por aplauden desde Miami, ¿no? Aplauden desde Miami. y desde Para Colombia y de irse. muchos lados. Entonces Sí. entonces, ahí está el rollo. ¿Qué entendemos nosotros políticamente y qué no Ajá. comprendemos? Ve, ¿vos crees que en estos últimos 4 años el progresismo, la izquierda, ha logrado generar nuevas redes, al menos, no sé, discursivas, que mejoren nuestra comprensión política? Porque yo vivo lejos de Colombia. Yo quiero creer que Colombia se ha cambiado desde que llegó Petro al poder, pero no lo puedo comprobar. Esta es parte de mi podcast. Yo quiero saber si hemos cambiado y si la elección de Iván Cepeda puede surgir a partir de una conciencia política genuina y no simplemente como de esa lucha antipoder, sino que desde las propuestas. ¿Vos crees que se ha cambiado? Claro, Sí. claro, es que los cambios no solamente son, yo quisiera que fueran estructurales, Mm, pero mm, no son estructurales. Pero es que no es para que sean estructurales, se necesita mucho tiempo o hacer una revolución radical de cambio de poder como pasó en Cuba, pero mira las consecuencias. Consecuencias es un bloqueo brutal que los somete a hambre y a a despojo. miseria, sí. Los somete porque ellos no pueden hacer negocios con nadie. Entonces, para que Cuba pueda comprar mercancía, no lo puede hacer a nombre del gobierno. Tiene que ir Sí. un cubano con cédula y nombre propio a hacer una compra. El Ajá. cubano sí la puede comprar y llevarla para allá, pero Ah, el país no tiene derecho sí. a hacer una compra como país, Eso es criminal. un intercambio. Entonces, ¿cómo haces tú ahí? No puedes llevar medicamentos. Sin embargo, es uno de los países con la salud, con el programa o la estrategia de salud más sólido que hay en el mundo, porque lo basan en la prevención y han logrado tener solidez y educativa, formativa y deportiva y de muchos aspectos, aún en esas condiciones. El tema del cambio aquí en Colombia va por otro lado, va primero por un cambio cultural, un cambio de sentido, de lenguaje. Primero pasa por ahí. ¿Por qué? Ajá. Porque luego, después de que tienes un presidente, el anterior presidente es un man como Duque que le dice a un periodista: "¿De qué me hablas, viejo?", que va y dice por allá en la ONU o no sé dónde, que los 7 enanitos Sí. y que no sé qué, y que El de que me hablas viejo era de unos bombardeos contra niños, exacto, en ese contexto. en ese contexto, y que Ujú.
y que dice de este man Otoniel cuando lo agarran, que es un delincuente, para que Ujú. te fijes tú el asunto, es un delincuente. ¿Quién va a negar que Otoniel era un delincuente? Para todos es claro que Otoniel era un delincuente, un terrible delincuente. Sí. Y sale a decir Duque en las pantallas? Es Ajá. una rata picha. Entonces, ¿Dijo eso? sí. Entonces, claro, aparte dice rata picha de un man Cagao. que posiblemente ha sido cómplice suyo. Entonces Ajá. entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Tú qué le estás diciendo a la gente cuando te refieres así? Cuando el presidente tiene ese lenguaje. Sí. ¿Qué estás enseñando? Qué estás compartiendo? Estás compartiendo un lenguaje de guerra, un lenguaje de odio, y fíjate que es contra un delincuente. Ahora, Ajá. ¿qué será contra los que no son delincuentes, simplemente opositores? Sí. ¿Cómo ha sido? Entonces, el primer día que llega Petro, nos encontramos con un presidente que habla en términos políticos, Ujú. en ter Adultos, marica, nos en trata términos como adultos. exacto. Entonces, habla y educa y explica y enseña, ¿cierto? Y habla de derechos y habla de igualdad y se refiere a la gente de una manera respetuosa. Eso no sin defenderse de que tenga que defenderse, pero siempre con un lenguaje que ya te instala a ti una manera de referirnos y de hablar políticamente con Ujú. argumentos, con Sí. seriedad, con referencias, ¿cierto? Ahí ya hay un cambio, digamos, desde el punto de vista del lenguaje. Pero luego, el otro cambio, que es el primer día, es que entra a ser jefe de las fuerzas militares un man que no te va a mandar el ejército a sacarte los ojos, Sí. ¿ya? Y no lo hizo nunca. Iván Velázquez estamos hablando. No, 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 el jefe de las fuerzas militares es Petro. Ah, okey. Vale. Entonces, el man, ya desde ese día no tienes a unas fuerzas militares que te van a atacar porque protestes contra ellos, contra el Ujú. gobierno. Es decir, las armas del Estado ya no están apuntando contra la población, el primer día que llegó Petro. Cambio sustantivo que mucha gente no ve. Ese cambio es el más importante por ser el primero, porque eso significa que realmente no vas a tener a un gobierno que es enemigo tuyo, Sí, como ciudadano, ¿cierto? Ese es un gran cambio porque las armas son el poder, el primer poder, las armas, porque con ellas te acallan, te silencian, te matan, ¿cierto? Entonces ahí ya, y aquí no ha pasado eso durante este gobierno, ahí hay un gran cambio. Y luego empieza a verse otro montón de cosas, empezar a aplicar el acuerdo de paz, devolviendo tierras a los campesinos a los que les fueron usurpadas, que se hace de una ajá. manera lenta porque la figura no permite que sea más rápido, ¿sí? Empieza a haber un aumento del salario mínimo que es más justo, empieza a generarse programas de pensión para los ancianos, Ujú. empieza a generarse matrícula gratuita para los estudiantes de universidad, ampliar los cupos. Logros enormes. Eso es, eso es, eso es muy importante. Se le mejora el salario a los militares, ¿cierto? Ya los Eso es militares gigante. no están en condición de esclavitud, los soldados. Ahora, Ujú. se permite que un soldado raso, un hijo de campesino, pueda ascender. Antes no se podía. El soldado Sí. raso tenía que estar sometido a ser un esclavo eternamente, bajo Ujú. salario cero. Sí. Se devuelve la mesada 14 que se les había quitado Uribe. Entonces, ya no está ese sistema, ese aparato de persecución, de chuzadas, que te persiguen y que te buscan y que te desaparece el mismo Estado. Todo eso ya no existe. Eso es un cambio tremendo. Esos son cambios brutales en cuanto a temas estructurales. También son Y estructurales. estamos completamente de acuerdo y lo celebramos, pero la pregunta era si eso está irradiando hacia la sociedad, si la gente Claro, está viéndolo, si la gente lo está charlando, si lo está claro. interiorizando. Pues como la gente ve noticias y la gente le dicen que Petro es narco y Por eso. Que Petro es guerrillero, entonces la gente cree eso y a la gente le dicen, pero es que bajó la inflación, pero es que bajó el desempleo, pero es que bajó el dólar y la gente dice, sí, pero no fue por Petro, fue porque de las Espriella dijo que se iba a Por lanzar eso, y entonces marica. apenas se lanzó bajo pero eso no significa que no haya los cambios, Ujú. eso significa que la gente todavía no está formada políticamente. Entonces, ¿qué pasa? Hace falta mucho más trabajo en las bases, claro, un trabajo Ajá. más sólido. Eso tiene que ir creciendo, tiene que ir mejorándose. Pero los cambios están, los Sí, cambios existen. No todos los sí, que sí, sí. queremos, las reformas no han sido posibles. Ahora se plantea una reforma constitucional. Eso hay que hacerlo.
porque la Constitución, por muy bonita que digan que es, todavía tiene unos vacíos tremendos, ¿sí? Claro, y se los ampliaron más desde el 91 y cogieron la parte más neoliberal de la Constitución y eso sí lo ampliaron, pero la parte social de la Constitución la reprimieron. Hay muchas cosas que hablar ahí, pero a mí lo que me tiene un poquito inquieto es saber si esos cambios han sido tangibles o al menos eh, captados por la gente de cara a las elecciones. Pues seguramente lo entienden las personas que están más jodidas, ¿no? Que estaban sin tierra y ahora tienen tierra. Sí, Que los familiares de los soldados que no tenían una entrada de dinero y ahora su hijo al estar en el ejército puede mandarles una plata. Y seguramente esa gente entiende que hay un cambio, ¿cierto? sí, 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 Eh, sí. seguramente desde organismos como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las personas que buscan a sus desaparecidos notan el cambio al darse cuenta que esta unidad está trabajando mucho más intensamente hallando a los restos de sus familiares. ¿Cierto? Ajá, Esas personas seguramente notan el cambio, ajá, ¿cierto? Pero muchas personas no lo notan. Pero es que sí, eso hace parte del problema, que no podamos darnos cuenta de qué es un cambio, porque la gente estaría pensando entonces que, por ejemplo, la gente está en contra del salario mínimo, la gente que lo necesita el salario mínimo, mucha gente está en contra porque creen que de verdad las empresas se van a acabar, se van a que van a dañar. echar gente, sí, Claro, ¿por qué? Porque también llevamos décadas, y no siglos, acostumbrados a que con las migajas estamos, somos sí, suficientes, ¿cierto? exacto, Esos programas como Familias en Acción, sí, que le inyectan una limosna a la gente, pero esa limosna es un paliativo nada más para sostener lo mínimo y que sigan ajá, siendo materia, explotable, porque siguen siendo personas que pueden ser explotables a nivel laboral, en construcción, un montón de oficios que les sale ajá, la mano de obra casi que gratis sí, a los empresarios. Entonces, pero como tienen un programa de Familias en Acción, ese gota a gota, ese goteíto, no los deja sí, morir, no los sí, deja morir de inanición, pero no es ajá. más que eso, es una esclavitud. Entonces, como eso ha sido así eternamente, claro, cuando te hablan de derechos, la gente se asusta, porque nunca entendieron qué eran los derechos, ni quién los consiguió, ni cómo se consiguieron. De cómo se consiguieron. Pero eso es Ve, vos sos de Santander. Santander es uno de los lugares más derechistas y uribistas de Colombia, ¿no? así es, ¿Y, y cómo ves vos a la cultura santanderiana en estos últimos 4 años? ¿Jalando para la derecha o jalando para la izquierda? que la gente no sabe ni qué es derecha ni qué es izquierda, es muy hijueputa. Es verdad. Sí, sí. La Y gente a vos, porque vos sos bien zurdo, yo te seguí a ti muy musicalmente, tengo que confesarlo, yo te seguí a ti por la vía artística y pues me vine a enterar últimamente de que vos sos bien zurdo y pues digamos petrista y chavista. Y por ejemplo vi yo nunca había visto el video del amanecer, marica, había escuchado esa canción 20 veces y cuando vi el video era prácticamente una campaña de la Colombia humana. ¿A vos no te ha traído problemas ser tan zurdo? es que yo no sé, es que no es zurdo, ni tampoco petrista ni chavista, porque es que Entonces, petrista sería una persona que sigue la doctrina y el evangelio de Petro, y ajá, chavista, una persona que sigue la doctrina y el evangelio de de Chávez, Chávez. pero no Listo, es, de acuerdo. no es así, no es que yo siga así, si el hecho de que me guste la música de Diomedes no me hace diomedista, ¿no? Okey, bueno, pero ¿eres Pero no, pero progresista? progresista tampoco, porque es que esos son como afiliaciones dogmáticas que a mí no me interesan, porque Ajá, no es ahí, porque cuando está uno afiliado ahí, parece que acepta, ¿cierto? A ojo ciego y a fe ciega los lineamientos, y yo no los acepto, los lineamientos. Yo okey. lo que yo ni tampoco el hecho de ser zurdo o totalmente una izquierda, no sé qué, se parece mi pensamiento al de izquierda porque se parece, ¿no? Digamos así como mi música se puede parecer al jazz sin ser jazz, Ajá. ¿me entiendes? Sin yo ser jazzero, pero puedo, Okey. puedo usar elementos del jazz y amar Ajá. el jazz, ¿cierto? Sí, El jazz original sin ser jazzista. Entonces, igual, comparto los planteamientos de Petro y de Chávez porque se parecen a los que yo
a los que yo profeso y a los que yo creo, que son ¿qué? Igualdad, paz, defensa del medio ambiente, ¿sí? Ujú, Equidad, etcétera, todo lo que sí. puedas ahí, ¿cierto? Salarios justos, em, etcétera. Se parecen a eso, pero es que sencillamente eso no es otra cosa que una defensa de la vida y ya, no es más, una De defensa. acuerdo, de acuerdo. Y quizás fui demasiado atrevido en poner etiquetas o algo así, pero pues de que vos y yo somos zurdos, porque yo soy empresario. Yo soy empresario y para mí ha sido un problema ser zurdo. Tú eres tejedor, tú eres promotor cultural y creo que eres como un líder comunitario. Desde tu música y desde tu acción es más fácil ser zurdo. Y sobre todo que también cuando uno escucha tu música, uno respira prácticamente, uno puede sentir tu sentimiento en muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo a vos te escuché, y no sé por qué, no me acuerdo la razón, pero yo me acuerdo que chillé, que fue la canción de Jaime Garzón. Creo que yo estaba investigando sobre Jaime Garzón hace unos 10 o 12 años y me salió tu canción de la muerte de Jaime Garzón y chillé. Yo me acuerdo que cuando en la línea que decía, no me mate que yo a mi funeral si quiero ir, No me desaparezca, ahí, no me ahí desaparezca. se me de Ángel Maecha, Dice: "No me desaparezca, que yo a mi funeral sí quiero ir". Mm. parce, me eché a chillar. Y yo dije: "No, este man como que respira el mismo aire, mira el mismo porvenir". Eh, y y y de hecho, esa era como una de las preguntas. Yo quisiera que me contaras cómo fue el origen de esa canción, qué te llevó, qué te movió, cómo la sentiste, porque Eso a mí me tocó el alma. eso fue por una obra de teatro que dirigió Verónica Ochoa, una directora paisa que trabajaba en Bogotá en esa época. Hizo una obra de teatro que se llamó Corruptur, que se basaba en la historia de Jaime Garzón, en su asesinato, y esta Ajá, obra era en una chiva que se movía por Bogotá, por los lugares emblemáticos que tenían que ver con su asesinato. Entonces, el Club del Nogal, el Cantón Norte, etcétera. ajá, Y en una de okey, esas acciones, mi personaje era yo mismo subiéndome a la chiva a cantar una canción sobre Jaime Garzón. Pues ella me pide que yo sea haga esa escena, me suba y cante una canción sobre Jaime Garzón y pues tenía que componer la canción. Entonces, a propósito de que la obra busca, eh, señalar a los asesinos, pues yo hice esa canción señalándolos con nombre propio, ujú, diciendo quién había sido los perpetradores de su asesinato. Ahí nace la ujú, canción. Es ujú. una crónica, un Muy bien hecho. corrido, digamos, sí, donde parte de un diálogo entre Garzón y el sicario, y donde él muestra cómo ha estado hablando con todos sus asesinos para lograr convencerlos de que no lo maten. Y con el último que habla es con el sicario, Sí, quien le dice, pues yo no, en pocas palabras, pues a mí me toca matarlo, porque para eso me sí. pusieron, lo voy a matar. Esa es Pero la. hay toda una investigación, porque es que no solamente es una canción, hay prácticamente una crónica periodística y intensa que uno, si escucha la canción sin música, prácticamente está escuchando el relato de lo que fueron sus últimas semanas, Sí, porque él se reúne con varios y vos ¿de dónde sacaste vos esa información? ¿Te la investigaste vos o? sí, de artículos de prensa que lo cuentan. Ujú, Mm, ok. Pues sí. te cuento que me hiciste chillar y hoy me hiciste chillar otra vez. No había visto la canción de La Venganza. Eh, qué fuerte, esa historia que es, cuéntame. Eso parte de un cuento de un escritor de aquí de Piedecuesta que se llama Farid Méndez. El cuento se llama Justicia, y Ujú, ese cuento, a su vez está inspirado en el asesinato de Manuel Gustavo Chacón, un líder sindical, músico, artista de Piedecuesta que trabajó en Ecopetrol en Barranca y fue ujú, asesinado en 1988 sí, por el Estado. Entonces él se basa en esa historia y hace un cuento donde el personaje se llama Andrea. En vez de ser Manuel Gustavo Chacón, él lo pone en una mujer que se llama Andrea. ok. Y yo tomo ese cuento como referencia y hago la canción de Venganza, pero le doy un final distinto al del cuento, porque en el cuento original lo que sucede es que al asesino, al muchacho que va y mata al torero, eh, lo dejan libre porque la mamá tiene influencias y tiene plata, y entonces compra su libertad. Ese es el final del cuento. Se llama Justicia, porque finalmente el pelado tampoco paga cárcel por haber matado a un torero que era cualquier torero, no era un torero
okey, yo inventé esa situación de que el torero es español, pero que a la final no era español. Eso ya es un invento mío para cerrar el cuento. Ese es okey, mi aporte a la historia, es ese final, okey. que ¿Y también es vos qué esperas que la gente sienta cuando, por ejemplo, escucha lo de Jaime Garzón o lo de La Venganza, que es una historia también que yo creo que mucha gente puede sentirse identificada, porque en Colombia, pues somos un país de víctimas. Colombia es un país de víctimas y creo que todos conocemos o hemos sido víctimas. ¿Vos esperás generar impacto o conciencia o es como una lucha contra la indolencia? ¿Qué esperas vos? eh, bueno, primero, mm, en el caso de Garzón, hacer memoria, señalar a los responsables del asesinato de Garzón, que no solamente por denunciar el asesinato de Garzón, sino señalar a personas que todavía están vivas, algunas, y siguen Ujú, siendo responsables de la violencia en Colombia, del conflicto y de los crímenes. Entonces, ponerlos ahí frente a frente ante la gente, desenmascararlos, eso me parece importante. De repente, si ya están desenmascarados y la gente ya lo sabe, es importante que uno vuelva y lo diga, porque eso es, desmitificar a esas personas como seres todopoderosos, ujú, ¿cierto? chévere. Es deslegitimar su poder, al no obedecer a ellos, al no ser reverentes ante ellos. Esa irreverencia, en ese sentido, es muy importante porque, digamos que ayuda a desenajenarnos, ¿no? A Sí, descolonizar la mente y perderle el respeto a toda esa gente tan poderosa. Eso es una cosa. Y con la de venganza también, por el mismo lado va, ¿no? Y hacer un poquito de memoria de cómo es el ciclo de los asesinatos de líderes sociales, cómo tienen que ver des con la misma colonia ujú, y la misma invasión española desde 1492 hasta hoy, es la misma historia, es la ujú, continuación. Todavía está ese elemento colonizador, todavía usurpando acá, violando acá, saqueando acá, y está representado en los herederos de ese poder de la corona, que son, pues, unos blanquitos bogotanos, paisas, payaneses, que siguen ahí, que ujú. se sienten españoles, y no, eso es así, es que en últimas la invasión española es muy reciente. Uno le parece que eso fue hace mucho tiempo, y eso fue hace poco. Eso Sí, está sí, sí. ahí vivo todavía. Es verdad. Hace poquito hablábamos con Felipe Arias, el historiador, y él decía que el fin del mundo sucede cada 100 o 200 años y que hace 300 años el mundo se acabó acá durante la colonia, durante el exterminio, y es verdad que no lo tenemos ni siquiera en perspectiva pues no fue no fue hace mucho. Y ve, yo creo que nosotros sí hemos dado pasos y del objetivo de este podcast es también desnudar el poder, es hacerle un contrapeso al poder, aunque tristemente el, el general Mora se murió impune, que fue el determinador del asesinato de Garzón. Pero vos, ¿cómo ves a la derecha hoy comparada a la derecha de hace 10, 15 años? A ver, ¿Hay desgaste o siguen fuertes? no, eso es un desgaste, eso es una, digamos que se les han caído las plumas, ¿no? Han perdido su fachada de omnipotentes y de políticos. Ya es muy claro que no son, eh eh eh, no son políticos, son criminales. Y Totalmente. eso dista de la misma derecha. Es decir, yo desde mi también desconocimiento, desde mi ignorancia, entiendo que una cosa es la derecha y otra cosa es el narcotráfico, y otra cosa es Es la mafia, difícil separarlos en Colombia, ¿no? pero porque se metieron a ese negocio, pero digamos, la derecha como derecha yo creo que desapareció. Ajá. No sé si alguna vez existió, pero entiendo que la derecha puede ser en algún lugar del mundo un pensamiento político que defiende la inversión privada, ¿m? Que Mm, que defiende el capital, que defiende la ley como una cosa estática, ¿cierto? No sé qué otras características, pero eso es muy distinto a que llegues y te robes la plata, sí, ¿ves? Del erario público, y que hagas con esa plata lo que quieras y te la repartas entre los amigos,
y robes a los campesinos, les quites sus tierras, eso no es derecha, eso ya es pillaje, eso ya es delincuencia. Sí. Entonces también podría pasar en la izquierda lo mismo, ¿cierto? También Ujú. podría haber una delincuencia. Entonces no tiene nada que ver. Lo mismo que te pongo el ejemplo de Cristo. Una cosa es Cristo oponiéndose al imperio romano, ¿cierto? Y Ujú. rompiendo las reglas injustas, ¿cierto? Y Sí. otra cosa es ¿Vos el sos cristiano o no? no, pero, pues, tampoco soy, Anticristiano. cervantino y puedo hablar de Quijote. Ah, okey. Bueno, Este, una cosa es el personaje de Cristo, digo personaje porque, sí, pues, asumiendo que podría ser cierto que no existió, que eso no, como no hay referentes históricos de que el man existió más que los evangelios. Entonces, sí. pero hay un personaje ahí, como el Quijote de la Mancha en unos textos que tiene un pensamiento y que lo propone y una defensa. Eso es una cosa, ese personaje atacando al imperio desde el pensamiento, Ujú, desde la poesía y revirtiendo las leyes injustas también desde el pensamiento y desde la acción simbólica. Ese es un man. Y otra cosa es ujú, la iglesia cristiana, ¿cierto? Que es el ujú. poder mismo, usurpando, robando, enajenando, matando, asesinando, haciendo las cruzadas esas, haciendo la Inquisición, el cristianismo defendiendo hoy a Trump y defendiendo, las iglesias cristianas defendiendo a A Netanyahu de Netanyahu. Israel. Ujú, Nada tiene que ver con el pensamiento de Jesús. Entonces, lo mismo pasa con la política. Una cosa es unos manes con los que uno está uno de acuerdo, que defienden la empresa privada y defienden la inversión privada, ¿cierto? Y defienden el pensamiento de lo institucional, desde los poderes de los más ricos. Y otra cosa es una pandilla de ampones que lo que hacen es robarse la plata. ujú. Eso no tiene, eso es El otra. uribismo. Entonces, y aquí, desde que tenemos conocimiento, pues lo que han hecho es eso. Una pandilla de ampones robándose la plata. Yo no sé si aquí ha Ujú. habido realmente una derecha, yo no sé qué será la puta derecha en ese sentido. Y entonces en contraposición uno diría lo opuesto es la izquierda. Entonces ahí donde yo te digo, pero no sé si lo opuesto es la Pues izquierda. es que en la izquierda yo la entiendo en mi poder, porque el conservadurismo colombiano ha sido conservador de sus propios privilegios desde esas castas postcoloniales, postesclavistas, eh, que ellos simplemente quieren conservar sus privilegios usando todo tipo de mecanismos, pillajes, mentiras, trampas. Ahora le dicen jugaditas, ¿no? Y creo que eso es, ahí se pinta muy fácil la raya entre lo que es la derecha colombiana, la conservadora de los privilegios, de las tradiciones, de las familias, de abolengo, de los apellidos, contra nosotros, pues el pueblo raso, color lenteja, que lo único que quieren es un poquito más de dignidad. Hasta ahí yo creo que es como la disputa histórica en Colombia, más allá de las ideologías. Porque sí, en Colombia la ideología no aplica tanto como aplica, así no le guste a mucha gente, la lucha de clases. Porque es una lucha de clases, son los de abajo contra los de arriba, y eso estaba escrito en nuestra literatura desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Sí, esa es una lucha de clases que sigue viva Ujú, y que lo que pasa ahoritica es que por eso es difícil hablar de derecha, porque lo que hay es una especie de corporativismo, o una especie no, un ujú. corporativismo Total, abierto. donde el poder está cambiando hacia una cosa que ya no es política, porque la política es una ciencia que piensa lo social, ¿cierto? La Ujú, administración de los recursos públicos, etcétera, ¿cierto? La administración de un conjunto social, ujú, ¿cierto? Y la formalidad de eso, digamos que la política es una ciencia social, ujú, pero el corporativismo ya no es una ciencia ni es social. El corporativismo es una regla económica brutal que ujú. sencillamente rompe con todos los derechos que existían y llegan y los implantan por la fuerza porque pues Sí, tienen el poder, tienen las armas y eso es lo que está pasando con Milei y eso es lo que quiere de las Priella y eso es lo que puede empezar a pasar otra vez y ha pasado y sigue pasando en Chile, ujú, un país súper corporativo, donde todas las cosas públicas han pasado a ser de corporaciones. sí. Entonces, ese cambio ya uno no puede decir que sea de un pensamiento de derecha, Ajá, es un regreso a una servidumbre, a un feudalismo, a una cosa sí. que ya se ha superado y que regresa y que no le importa
los derechos, porque pueden hacer lo que quieran, porque ahí está la plata, porque están Sí, los mecanismos informáticos para perseguir a todo el mundo, para tener a todo el mundo vigilado y hacer lo que ajá, quieran. Entonces ahí ya qué política. Y tú sales a defender Palestina y no pasa un culo. Pueden hacer con Palestina lo que quieran y ahora van a querer hacer lo mismo con Venezuela y con Cuba lo están haciendo y van a querer hacer lo mismo y con toda América y no hay derechos, no hay exacto. nada, no hay izquierda, no hay derecha, no hay nada de esa huevonada, sencillamente un interés corporativo que quiere todos los recursos para seguir Ujú, haciendo plata y rompieron ya con ese pensamiento binario de derecha-izquierda, ujú, como capitalismo, ya eso se va para el carajo, ya ni ujú. siquiera es capitalismo, es otra cosa. Y que del corporativismo al fascismo hay un solo paso, Es porque, que es lo mismo, es exacto, es es como la básicamente lo mismo. es como la el pulimento de eso, es como el Ujú, perfeccionamiento de ese criterio, de esa estrategia. Se perfecciona sí. La rompiendo. consolidación irrevocable, pues. El Sí, fascismo es el corporativismo instalado e irrebatible, ya de ahí no hay para atrás. sí, es que el fascismo es como una clase política que tiene el poder de lo público, tiene el poder de lo privado, tiene el poder del Ujú, presupuesto y, ejerce desde un punto de vista de Estado, ujú. ¿cierto? Ese es el fascismo. Sí, sí, Entonces, sí. son un Estado fascista, pero es un Estado todavía. Con Pero el apoyo de las corporaciones. claro, pero es una cosa que tenga el apoyo de las corporaciones, otra cosa es que sea corporativo, ¿ya cuál Estado? Ya no hay estados. Ujú. ¿Entiendes? Ya no existen Sí, los estados, ya es sí, la sí, sí. corporación, la Elon Musk dominando el mundo como una Ajá. corporación que también tiene a los estados como marginados a ser servidumbre suya, ¿cierto? Eso es otra Sí. cosa. Entonces, Oiga, maestro, pilla la usted está diferencia. muy bien versado en política. Usted sabe, Pero ojo, 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 ¿qué? yo con quiero que la gente que está escuchando, por favor, tenga la gentileza y la compasión de no tomarme como un culto en política ni en nada, porque no lo soy, ni lo pretendo ser. Yo estoy hablando casi que desde mi intuición y mi lectura de las cosas. Yo no soy docto en este tema, Pero es muy es una sensato. porque puede ser Su no, no, no. modestia pega muy bien como elemento artístico, pero usted tiene mucha sabiduría, maestro. Déjese. No sé, no sé, no sé, de verdad que dejo abierta la posibilidad de que esté equivocado totalmente en mi lectura, porque puede que alguien tenga muchas más herramientas para explicar esto mismo que lo que estamos hablando y nos dé luces a los 2 y yo estaría Ujú, dispuesto a escuchar a esa persona que me lo pueda explicar. Esto es una lectura mía muy caprichosa y también muy a partir de otras cosas que oigo y que leo por ahí, pero que, hermano, esto sigue siendo un jeroglífico, una incógnita grande, y yo me ajá, radicalizo por eso en el pensamiento comunitario, es decir, la colaborativismo, las sí. comunidades reunidas y trabajando en conjunto por el bienestar de esa misma comunidad, De la solucionando acción problemas local, de la de la acción de la local. Usted es de muy la de acción local, ¿no? Sí, porque siento que ahí es donde tú puedes realmente medir tus capacidades y los resultados. Si tú dices que como comunidad, bueno, Ajá, vamos a hacer las huellas de este barrio, esta vereda, sí, y tú logras unir a la comunidad o unirte a la comunidad y hacer las huellas, tú ves el resultado ahí. No solo en las ujú, huellas, sino en la posibilidad de que la gente sí se puede unir y hacer logros conjuntos, independientemente de si están de acuerdo con este o con otro ideológicamente. Lograste que la ujú, comunidad se reuniera y viste ese resultado ahí. Creo que eso mejora la calidad de vida de las comunidades y ahí hay que trabajar durísimo. Creo que sí. es muy importante que las comunidades trabajen de la mano en sus pequeñas comunidades. Y Sí, de ahí que eso es algo muy bonito de vos. Vos a dónde vas, llevas a pie de cuesta, ¿no? Yo viéndote a vos, aprendí o he visto algo de ese Santander que nunca he visto. pues, Y, aquí he vivido siempre y, pues sí, no puedo ocultar de dónde vengo, eso se me sale cuando hablo. pero pues también ahí se ve también la labor política. Sí, vos sos músico y tienes tu opinión política, pero tu labor política es tangible. Hay una biblioteca, hay procesos, hay una representatividad, hay una representación. No sé hasta qué punto hayas de verdad afectado, influenciado en tu región, pero se nota que eres una persona que está
o un artista que está casado no solamente consigo mismo, sino con su comunidad. Y eso se ve en los videos, se ve en tus entrevistas, se ve en todo lado y eso me parece que es, no sé si hay muchos artistas, se me viene de pronto a la cabeza Residente, que es muy puertorriqueño, y donde va lleva a Puerto Rico. Bueno, hay algunos otros artistas, Chucky Town, que llevaban al Chocó por todo lado. Yo creo que esa es una labor muy bacana que vos haces y yo creo que tu comunidad tiene que sentirlo y agradecerlo. Toca preguntarles. Bueno, Wow. hablemos de música, porque yo la verdad quería hablar de música. Si viste hace poquito que en Navidad mostraban que en todos los países de América Latina donde Taylor Swift, en qué puesto había quedado en Spotify. Y Chile estaba de número uno, o Mariah Carey, alguna vaina de esas. Y México como en el 35, Argentina como en el 20, Colombia en el 130 y pico. Es decir, Colombia no está escuchando artistas internacionales y a mí eso me parece muy diciente, muy bacano, porque yo siempre he dicho que Colombia es quizás uno de los motores culturales y musicales más brutales del planeta. El planeta, ¿vos cómo ves ahorita la escena musical y la vida de los músicos en Colombia? Sí, es muy fuerte es muy fuerte justamente la música en cada región, ¿no? O sea, aquí en Colombia es para todo el país es muy importante, las músicas del Pacífico, de los llanos, de la zona andina, del Caribe, Sí, sobre todo esas, ¿no? Este, siguen siendo importantes, siguen siendo ujú, manifestaciones, vitales para todas las comunidades. Eso es muy bonito y es una riqueza y también es una forma de resistencia y una muestra de que este país culturalmente tiene mucha fuerza y mucha capacidad de resiliencia con, con, con las dudas que pongo sobre esa palabra que es muy de moda, pero que tiene que ver mucho con la gente, la capacidad de mm, reponerse ante sus condiciones sí, violentas, ¿cierto? sí, a las dificultades. Que la música esté viva, esa música ancestral esté viva todavía, Ujú, a pesar de tanta invasión industrial, pues es un gran gesto, es un gran símbolo, signo de fuerza comunitaria en este país. Ahí hay mucha fuerza. mucha grandeza cultural ahí, yo creo. Y eso está ahí todavía y es muy lindo, a pesar de que digamos que con mucha dificultad para la gente, digamos que vivir de la música para estos músicos sigue siendo difícil, Difícil. porque claro, el mercado es muy del entretenimiento, el mercado Ujú, es muy de la industria. de lo comercial. Sí, entonces, en ese sentido, se sigue teniendo en cuenta esas músicas en muchos lugares desde el punto de vista del entretenimiento o del exotismo, ¿cierto? De Ujú. la mirada blanca del centro, ¿cierto? Y de la misma Europa Hipersexualizada también muchas también, veces. y de la misma Europa, central que quiere esta música para sus veranos, ¿no? Ajá, Y para ser exóticos. Entonces, sí, todo eso también abona a veces a que eso se pervierta. Entonces, también ajá, ahí, en ese sentido, también hay mucho que trabajar para que llegue inversión a esos lugares, para que tengan paz, porque si hay paz, esas expresiones pueden subsistir, de una manera mucho eh, más hermosa, brillante, ¿cierto? Y ajá. no solamente en la dificultad. ¿Vos qué estás escuchando? Recomendame música. Yo Vos me hiciste cerrar Spotify, marica, y había ahí 2 artistas que no volví a ver porque cerré Spotify. Se me fueron las canciones ¿En YouTube? grabadas. Sí, no, yo estoy en YouTube, pero me toca volver a encontrar. Había un pelado que cantaba como una cumbia o una carranga revolucionaria y se me olvidó el nombre. ¿Ni idea? ¿Quién será? ¿Cautemonte? De pronto, Gato de Monte, voy a escucharlo. ¿Ya escuchaste a Lady Arias? La que hace como joropopop, joropop. Escúchala, muy bacana. Me parece, yo creo que el joropo está esperando a convertirse en diamante. Yo creo que el joropo da pa punk, pa metal, y hasta pa merengue, yo creo. No, el pop da para todo. El joropo, digo. No, pues es que exacto. Ah, sí, el joropo es muy rico, sí, muy Sí, rico. sí, sí.
¿Y vos cómo ves a la nueva generación de músicos colombianos? Yo creo que hay mucho, la muchacha Isabel también está muy firme en la lucha. Hay algo que a mí siempre me ha parecido que ha pasado muy también desapercibido por digamos, los analistas culturales de Colombia, y es que Colombia siempre, la música siempre ha ido muy de la mano con la precariedad. Y para decir una canción solo La Nevera, que La Nevera es una oda a la precariedad, pero también a la resiliencia de, bueno, tenemos nevera, pues hagamos hielo y puta, y la pasamos bueno. Y eso me hace pensar en Sistema Solar, en Chucky Town, que le cantaban al pollo asado. eh, ¿Cómo ves esa relación entre la música y la precariedad y por qué esa expresión musical tiende a tener como tanto éxito? ¿Será que tiene éxito? Pues yo no sé, yo veo que muchos músicos de esos terminan pegando. Bueno, aunque ahora está ¿Quiénes? el bling bling del reguetón y todo eso, pero yo creo que la música popular siempre ha estado como muy atada a la precariedad. Si tú lees la precariedad desde el concepto capitalista, claro, no hay, supuestamente no hay industria, no hay plata, no hay no sé qué, ¿no? Ujú, Pero si tú ves, la riqueza de otro lado, te puedes dar cuenta que, para el ser humano en la vida real no se necesitan tantas cosas. Uno lo único que de neces acuerdo. uno lo único que necesita es tranquilidad, paz, paz, Ajá, ya, no hay más. Si tú tienes tu pedazo de tierra y siembras yuca y compras tu pescado, estás bien, no necesitas sí, más, no necesitas que te dé un contrato Sony Music, ni BMG, ni nada. Tú lo ujú, que necesitas es estar tranquilo, en tu sí, casa, relajado, con tu parche, tomándote tus cervezas, comiéndote tu pescado y tu pedazo de yuca y ya, no sí, más, ni carro necesitas. Entonces, eso no es precariedad, eso es dignidad, eso es salud, eso es ajá, vivir de una manera mucho más, natural, orgánica, sensata, porque es que la verdad es que tú no necesitas tanto, verdad, uno no necesita tanto. ¿Qué va a necesitar? Si es que tú con un par de comidas al día estás bien. No ajá, tiene que ser el plato lleno de 4 carnes, sí, ¿cierto? Y con una casa sencilla estás bien. Entonces, y que tu gente es saludable, estás más que bien. Y con un hospital cerca, ¿cierto? Y ajá, con una universidad sí, que te permita el cupo. Entonces, esos son un montón de políticas que también tienen que entrar ahí a jugar y que tienen que ver con el bienestar y que no son riqueza en el sentido capitalista. Entonces, en ese sentido, los músicos de las regiones, los músicos de la música ancestral son ricos porque tienen su cultura, tienen su identidad, tienen su comunidad, tienen su gente, sí, pero el avasallaje del modelo capital, del modelo liberal, les roba sus tierras, les quita sí, su paz, les quita sus hijos. Entonces, ¿ahí qué? Eso sí es pobreza. ujú, ¿Entiendes? Eso es la pobreza. Entonces, sí, nosotros los músicos no estamos exentos de eso, somos vecinos también, vecinos de una comunidad. Unos son zapateros, otros son médicos, otros son enfermeras o enfermeros, otros son músicos, hay, ujú, ¿cierto? Y otros podemos ser varias cosas al tiempo, pescadores, músicos, artesanos. Y ya, y es que la música ujú, no nace de las comunidades y de los seres humanos para ser empresa, la música nace como una expresión necesaria de nuestras realidades, de nuestras ceremonias, de nuestras ujú, danzas, es para eso la música. Lo que pasa es que la industria te envasa todo, todo, y ya te va a envasar el oxígeno y te lo va a vender también, ¿ves? ujú. Sí, pero vos nunca has estado en eso. ¿Cómo es eso de ser? Porque tú te has mantenido independiente, slash alternativo, slash Pobre. costumbrista, slash pobre. Pero yo creo que si veo a alguien feliz en ese país, es a vos. Cada vez que yo veo un video tuyo se me alegra la vida. Muy chistoso. Pues pues yo no mira, respecto a la felicidad, yo te respondo como respondió un mamo de la sierra, Ajá. que decía: "Nosotros no somos ni felices ni tristes, somos como los pájaros, tranquilos", Ah, ¿ves? lindo, lindo. Entonces, Sí. yo no sé si yo estoy tranquilo porque me intranquiliza tanto mierdero, ¿no? Sí. Y también los mierderos propios de uno y su psicología y sus emociones que son también permeados por nuestras crianzas, por nuestra cultura, por nuestra sociedad que nos crió desde el nacimiento
con muchas presiones y nos ha condicionado y eso te genera un montón de inestabilidad también humana, propia, personal y que te quita la tranquilidad también, ¿cierto? Muy a pesar de que tengas el Ajá. plato de comida en la mesa. Entonces, Ujú. hay un montón de vainas que te pervierten también la tranquilidad. Así que esa felicidad es muy variable para los seres humanos. Y por eso uno podría, tiene uno que luchar porque las condiciones de las personas sean las mínimas justas. Y la Sí. mínima justa es la paz. Pero esa palabra paz también, como está tan manoseada, uno no sabe. Y ahora suena extremo. Y uno no Ahora hay que ser extremista, pues, para desear la paz. Sí, porque no se sabe qué es la paz, porque nosotros nunca la hemos conocido, nos toca inventarla, porque nunca hemos Ujú, vivido en paz en Colombia, ujú. ¿cierto? Nunca ha habido una real paz, siempre ha sido un ¿Está tranquila la cosa por ahí en tu región? pues, hermano, pareciera que sí, pareciera que tú puedes salir y caminar, pero, pues, hay cosas que se mueven en el bajo mundo y también en lo en la superficie, por todo lado, ¿cierto? Como, Ajá. muchos negocios, mucha vuelta, mucho traquetismo por todo lado, eh, mucho asalto de la plata pública, mucho robo, mucha politiquería, y pues Ajá. todo eso influye en que no haya garantías para las personas también acá, ¿cierto? Pues lo que te digo, la gente tiene que salir a trabajar en lo que le toque y a Ujú. rebuscársela como pueda y en condiciones jodidas también, porque la Sí. pobre las dificultades son tantas que, pues, mucha gente se mete a los grupos armados, a los narcotráfico, a la ilegalidad, em mientras siga siendo ilegal la cocaína. Sí. Si se legalizara, Sí, yo sí, eso sí fue una cagada. Yo creí que Petro iba a llegar por decreto y legalizar marihuana y al menos o legalizar la cocaína. pues ahí Ahí se está, quedó corto Petrico, ¿no? pues ahí está que eso no es decisión de él, que si no es que eso no puede, eso no sucede así nomás. Si lo pudiera hacer, lo haría, créemelo, no lo claro, No creo, no creo. Petro es como un conservador de izquierda. No, tiene sus cositas con las cuestiones de pero drogas. ¿cómo va a ser conservador, estar de acuerdo con el narcotráfico ilegal? Eso no es ser conservador, eso es ser delincuente, eso es ser criminal. El narcotráfico, como es ilegal, es un crimen. Pero pues el esclavismo era legal en otra época. Eso no quiere decir que la ley esté bien hecha a la medida de No, no, cada época. exacto, exacto, eso es cierto. La ley tampoco es justa por ser ley. Entonces, Ajá. tampoco vamos a decir que el momento en el que legalicen la cocaína va a ser justo cómo se maneje ese negocio, ¿cierto? No, 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 pero sobre todo por los impactos a las economías ilícitas. Sí, si yo creo que si un man como Petro no lo ha hecho es porque no lo puede hacer, porque no es tan fácil, porque no es así nomás, pues, porque hay un montón de condiciones que no se lo permiten. No lo Ujú, haría, pues, pero, habría que eso está bueno para estudiarlo, ¿por qué no lo hace? ¿Qué pasaría en consecuencia? Si él se lo puede hacer por decreto, es cierto que lo puede hacer por decreto, una firma y sale, ¿qué vendría ajá, encima? Una guerra de carteles, más violenta que la que ya hay, una guerra contra el ah, Estado de parte de todo el cartel de Tijuana y de las mafias más hijueputas, que cómo reaccionarían. ¿Cuál sería la devastación más hijueputa? Porque no es tan fácil que ellos vayan a aceptar, ya somos legales, legalicémonos, ¿no? Tú tienes que, para ser legal el narcotráfico, tienes que negociar con los mm. narcotraficantes, tienes que hacer un No, yo hablaba al menos de legalizar la hoja de coca, está que legalizado. eso, No, la hoja de coca es eh, legal. o bueno, más industrializada, no sé, apoyo en eso. Por ejemplo, yo vengo de la industria del cannabis. Yo empecé en la industria del cannabis hace ya, uy, madre, ya 7 años, 8 años, que creíamos que todo iba a cambiar. Eso fue por el proyecto de Galán sobre el cannabis medicinal y solo faltaban un poquito de apoyos estatales y gubernamentales porque se invirtieron como $600 millones en producir cannabis medicinal que solo era para la exportación. Y ahí nos quedamos muy cortos. Y ahí sí, ahí quizás, bueno, pues obviamente no teníamos mayorías en el Congreso, pero esa guerra tuvo que haberla dado Petrico, yo creo que un poquito más fuerte, insistir más, porque las economías ilegales terminan igual, casi que igual de fuertes que cuando entró Petro. No sé, posiblemente, yo no sabría yo si es así de la estadística puede ser así, pero que existen, existen y que están fuertes, están fuertes. No sé si más o Ujú, menos. Lo que pasa es que pasa como con las empresas. Un empresario
un empresario que este año no se ganó 100.000 millones, sino 95.000 millones de ganancia, dice que perdió. Perdí, este año tuve pérdidas. Ya no me gané Sí. 100.000 millones, me gané 95.000. Tuve Sí, pérdidas. Entonces, entonces sí. entonces, evaluar ganancias y pérdidas, en los negocios es una cosa muy No, el tráfico de cocaína sí ha aumentado, el consumo está aumentando, se puede medir desde ahí, de que el consumo en Estados Unidos se ha subido y que la demanda está supliendo a ese mercado. Pero bueno, eso no es directamente consecuencia de Petro. ¿Vos cómo ves a Petrico? Como, digamos, en términos personales, no entremos a hablar de sus políticas, pero a mí los me da cagada Petrico, weón. A mí como que el peso de todo lo que está pasando le está afectando, ¿no? ah, ¿No? no, esos son manes hechos para eso, esos son manes hechos para pelear, esos son manes que están ahí con el coraje y la coraza dura y fuerte para frentear eso, eso es como que uno lamente que un ciclista llegue muy cansado al final de una etapa y uno pobrecito que llegó cansado, no, esos son animales son animales hechos para aguantar esos trotes y entrenan para aguantar esos trotes y entre más Nairo Quintana lo dijo, el día que yo no sufra en la bicicleta habré perdido el sentido de estar montado en una cicla, porque ese sufrimiento hace parte de la sustancia que tiene ser ciclista y estar metido en la política de la manera que está metido un Petro, un Iván Cepeda, es porque tienen el coraje para soportar esos esas avalanchas de violencia que hay contra ellos. Lo tienen el coraje para soportarlo. Entonces, yo no Uy, marica, pero es que yo no creo que nadie bueno, desde quizás Chávez, marica, pero desde de toda la mierda que le han tirado a Petro, pero no, ha sido una cosa muy brutal. pero esos manes A mí me preocupa, digo, como no, porque lo aprecio, porque lo aprecio. Yo no creo que ninguna persona pueda ser tan completamente, pues, estoica de decir, sí, tengo todo el mundo en contra, pero estoy cagado la risa, tranquilito. No creo, no creo que esté ¿no? cagado de la risa, no creo que Sí, esté tampoco. cagado de la risa, pero tampoco creo que se sienta víctima. No, 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 lo que te digo, no. Yo creo que lo que está esperando es que lo Tú martiricen. Yo creo que está esperando que Trump venga a hacerle algo para martirizarse más, porque él tiene un delirio de Salvador. no, pues, puede ser, pero es que mira, yo no voy a defenderlo al mal, ni mucho menos. Yo hablo desde el punto de vista práctico. ¿Tú escuchaste alguna vez a Maradona quejarse de que le dieron mucha pata? Es que, No, 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 es que, marica, las analogías deportivas pero hasta son, cierto punto sirven. no, pero es que es ¿Ah? eso, o sea, tú cuando escuchas a un Maradona diciendo: Es que me dan mucha pata, mejor me retiro", si Ajá, ganaba el mundial con el tobillo hinchado, y estaba feliz, y ese era la causa. O sea, la analogía sirve para explicar que esos manes saben en qué se metieron, y están metidos ahí porque tienen la casta para eso. ujú, Tiene para soportar eso. Entonces no hay que verlo como un man que está sufriendo. Yo creo que si acaso hay un sufrimiento en el corazón de un man como Petro, debe ser porque ve que la gente sufre, porque ajá, ve que hay un sufrimiento todavía en mucha gente que tiene que mamarse la pobreza y la guerra y la miseria, y él no tiene ajá, herramientas para resolverlo como quisiera tan rápido. Y no estoy aquí santificando al man, simplemente entendiendo que creo que es un man consecuente, que lo que piensa en el beneficio de la gente y que no puede hacer más. Aparte, creo que es un rumbero tremendo que también se da sus licencias y se pega su rumba y se mete sus polas, sus whiskies y sus pases y está contento y es lujurioso y como cualquier poeta maldito que al mismo tiempo que hacía una poesía hermosa, se gozaba la vida en los extremos también. O sea, pero pues no hay ningún delito uno ser rumbero. no, 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 y eso está bien, Está aunque bien. yo no creo que el mal le da al perico, porque Eso, bueno, alguna no, joda se mete, así sea whisky, no, pues que pero no, el whisky, eso sí, pero a mí que me parece que rumbea, esto del rumbea, perico, sí, y de que rumbea, rumbea, y de que culea, culea, y que tiene más vida sexual que todo el uribismo, yo creo que eso es de lo que más les duele a esos cabrones. seguro. Eh, que come chica, que come chico, que come entre los dos, pero pues eso es vida de él, porque vos conoces periqueros, weón. Vos viste a Marco Rubio, la semana, ay, no, no, no voy a tener, Petro nunca ha pasado eso.
Y si Petro en realidad fuera periquero, sabe llegar tarde a los eventos exacto, públicos antes de después de que ya no está callando. No, exacto. Y el uribismo ya le habría encontrado todos los dealers, marica. sí, El uribismo ya le habría encontrado todos pero los dealers desde el primer pase que se echó. no han podido encontrarle delitos, pero que a lo la pregunta que iba a que si el man sufre o no sufre, yo creo que ratifico que el sufrimiento del hombre podría ser el hecho de que no puede hacer más. Y que el man tenga ínfulas de salvador, pues seguro las tiene, pero vuelvo al tema deportivo. Las necesitaba un man como Maradona para poder ganarse un mundial. Y pongo el ejemplo de Maradona porque es un man que también lo hacía en nombre de una dignidad Ujú, argentina contra los ingleses, ganarles en nombre de las víctimas de las Malvinas y ganarles en ujú, nombre de una dignidad de un país azotado por la pobreza, y azotado por la desigualdad, y en nombre de todos sus socios y sus vecinos y sus compañeros de barrio que ujú, necesitaban, ese empujón de dignidad de un man que es capaz de hablar desde el deporte de una dignidad para un país. Y se sentía el que era capaz de hacerlo. Si no se hubiera, no se sentía porque tenga ínfulas, se sentía porque lo sabía que lo era. sí, 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 ¿Sí me sí, entiendes? Entonces, sí, Petro sabe que es un man que tiene las agallas, que tiene el conocimiento y que tiene la capacidad de hacerlo. Y como sabe que la tiene, pues lo hace. Sabe ujú, cuál es su lugar en la historia sí, y no lo niega ni lo oculta, pero es que si tú no te la crees que puedes, subir el Everest, no lo subes, tienes que creer de que eres capaz de acuerdo. subirlo. Y esas De acuerdo. Ahorita hay más o menos la gente que le está diciendo a Petro como, hey, parce, coma callado, bájele, que Trump está demasiado agresivo. No, yo soy de lo contrario. pues es que Si hay alguien ahorita que se le puede parar en la puta raya a Trump, es increíble pensarlo, pero es el presidente colombiano. Y yo creo que tiene que seguir por ahí. Claro, que puede generarle algún tipo de consecuencia a la nación en su conjunto, sí, pero de que eso va a catapultar su carrera política, pero ¿en qué ha sí, terminado? sí, ¿En qué ha pero es que eso es lo de menos, o sea, ¿qué nos importa si el man quiere la gloria? O sea, ¿qué nos importa eso? O sea, vale chimba, ¿me entiendes? Si el man quiere la pues gloria sí, directa o indirectamente nos afecta. no, Ahí sí hay. no porque el man se gana un lugar de respeto y de importancia, defendiendo una causa que es necesario defender, que es la soberanía de los pueblos latinoamericanos frente a una brutalidad como la de los gringos. El man la defiende. De acuerdo, pero digamos que se arme un tropel el hijo de puta entre Petro y Trump hace una locura y eso lleva a que Iván Cepeda no gane en 2026. Nos jode el Pero caminado. ¿qué ha sido? Pero ¿cómo qué han sido, cuáles han sido las consecuencias de las peleas de Petro contra Trump? No han sido Por ahora ninguna, por por ahora muy eso, pocas. precisamente Sí, porque han sido estratégicas también y han sido, bien pensadas, porque enseguida de una cantada de tabla viene una reunión diplomática, porque el ujú, man es consciente, es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tenerle miedo a los gringos, entonces, y a pensar que la estrategia con los gringos es ser sumisos y es sí, llevarles la cuerda. Y pensar que ellos nos benefician a nosotros y en ese sentido entonces tenemos que lamerles las botas. Pero resulta que lo que tenemos clarísimo es que ellos necesitan los negocios con América Latina, pero tienen que ser ujú. negocios, no pueden ser invasiones. Entonces, No, y de cuando acuerdo. cuando un man se le para, o un pueblo se le para a los gringos y les dice: "Okey, vamos a negociar", pero que sean negocios, no invasiones, Ajá. no imposiciones, no autoritarismo, no saqueos. Negociemos, usted compra, yo Sí, le no, vendo, yo le compro, usted me vende en términos justos, pero aquí esto que tenemos aquí nosotros es de nosotros y lo vamos ujú. nosotros a manejar, no ustedes, no van a ir a robárnoslos. Es que es lo mínimo, es que es lo que harías tú si te van a meter a tu casa. No, de acuerdo, y estamos en todo de acuerdo, pero hasta hace 4 días yo estaba diciendo que lo de Trump era un bluff y yo vi en la entrevista que te hicieron en Raya que vos apostaste billete a que Trump no iba a hacer ni mierda contra Maduro. Lo dijiste. Y lo Y dije. entonces, pero ya estamos en un mundo diferente. Si al Trump este le sale del orto, mandará a bajar a Petro, puede que lo haga.
si Petro sigue, porque ya dijeron que el motivo final para que Trump se decidiera era ver a Maduro bailando y burlándose de ellos. No sé, no estoy diciendo que que Petro no deba responderle a Trump. No, sí hay que responderle, pero si lo sigue desafiando, ahí sí se le mete con su hombría y su virilidad, que es bien inseguro el cabrón ese, y eso puede que lleve No. a Trump a tomar alguna medida bien idiota y nos jode las elecciones del 2026 o se roban las elecciones del 2026 o alguna mierda, porque lo van a hacer. Esto no va de Trump y Petro. Esto es un programa imperial y esto es geopolítica. Esto no tiene que ver con el empute de Trump. Esto no tiene que ver con que ofendan a Trump como persona. Eso apenas es una coyuntura. Eso apenas es un pretexto. Ujú, Aquí hay un, una estrategia y una necesidad de países poderosos como China, Rusia, Estados Unidos, de posicionarse globalmente, ujú, geopolíticamente. Entonces, tú puedes quitar a Trump de ahí, pero ahí están los demócratas también, que también necesitan hacer lo mismo, lo harán por otras vías, pero es la misma situación. ujú. Entonces pues, tendríamos que decir que Estados Unidos se volvió criminal desde que llegó Trump y obviar todo lo que ha pasado antes. Eso no es por Trump, ¿me entiendes? O sea, el asunto, ese man, así Petro es más prudente, no quita que Trump venga y se lleve el petróleo de Venezuela, se lo quiera llevar. Eso no Ah, cambia las cosas. Maduro podía haber sido más prudente y no bailarle, y sin embargo, eso no cambia la necesidad de Estados Unidos de apoderarse del petróleo porque lo necesita, porque está endeudado hasta el culo, ujú. porque si no tiene petróleo no puede sostener energéticamente Sus A refinerías. Estados Unidos. Entonces, Ujú. no saca nada Petro con ponerse más decente y más formal y más lambón. No saca, lo que saca es que nos culemos Pues eso es lo que ha hecho Lula y Sheinbaum y pues, sí, tampoco, ahí le y, sigue mandando mierda a Trump. Y no dice Trump que va a tomarse Brasil, México, Así. y que Ay, puta. Sheinbaum es socia de los que México Que es un, está muerta que está sometida a los carteles prácticamente, y dice. que Sí. exacto, y que México es un cartel que hay que acabar. Y Ay, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner a Iván en primera de alguna forma? ojalá, de alguna forma, Yo de la única que tenemos, porque no tenemos otra, a menos que hagamos un golpe, una revolución a lo cubano y lo pongamos por la fuerza, ¿no? Aquí la única forma que tenemos es los putos votos y vigilar que no nos roben las elecciones ni que nos amenacen al candidato que tenemos ahí disponible, ajá, fuerte. No tenemos mayor forma, es la única que tenemos, sí. digamos desde el punto de vista electoral, pero porque es que esto no se limita nomás a lo electoral ni tampoco a personajes, a personalidades. Esto es una cosa mucho más grande. No, y además que ya también Y Iván dijo que esta campaña se va a construir con las manos de los voluntarios como usted o como yo. no, Entonces, esto es parte, digamos, de fortalecer ese espíritu progresista, izquierdista, como queramos llamarlo, y de generar ese tipo de conciencia de que si no elegimos otra vez al proyecto del cambio, el retroceso va a ser rapidísimo y va a ser gravísimo, yo creo. eh, Entonces, pues mi hermano, muchísimas gracias por estar acá. Vamos para esa lucha vale, juntos. Cuenta conmigo, con los compañeros de esta bodega. Un honor tenerte acá, mi estimado Edson Belandia. Fue un honor, un sueño casi cumplido y espero volver a tenerte por acá. bueno, listo, hermano. Muchas gracias a usted ¿Listo? también. Mucha suerte en todo. Vale. Vale, Lo mismo. Estamos hablando. fíjate, chao, hermano. Buena suerte. Chao. Tenga esa nevera llena. Vale, gracias, igual. Chao, pues. Chao.